Eh, Ashcaf, yo te decía, pero que déjense de joder con esto. Que nos banca Putin, pero. Y encima cuando pone algo, pone 300 lucas, miserable. Pero eso ni te lo acepta un majul. De ninguna manera. Pero bueno, ahora andan con eso. El presidente sigue jugando con Twitter, está estúpido como siempre. Y su amigo fingió un infarto, no sé qué le pasó, pero lo están cagando a cuetazos. Y uno ve ahí, en estos sucesos también, que son todos lamentables, la guerra como es una fábrica de mentiras. Porque la comparás con otras y hasta podés decir antes eran mejor, la del 14, la del 39 ya y empezaron con eso de que los americanos ganaron la guerra. Yo no estuve en la guerra, tampoco los paraguayos, pero los estadounidenses perdieron un puñado de vidas y entraron al final y sirvieron mucho para Normandía y nada más. Nada más. La guerra esa la ganaron justamente los rusos y pérdidas, el otro día te mostré pormenorizado un cartel donde te decía la cantidad de millones de muertos que puso Rusia, millones de muertos China, Turquía, una cantidad enorme de países que han perdido vidas en las guerras. Ya te empezaban a mentir ahí, Hollywood es quien colonizó la Segunda Guerra Mundial. Después viene Vietnam, que parecía que estaban ganando y los cagaron a bife. Bueno, siempre pasó así, pero ahora también con esta historieta del piloto, para rescatar un piloto, parecía el soldado Ryan, hay que matar a 9.000. ¿Quiénes iban en los Hércules? Nadie, no había pilotos. No, los bombardeamos nosotros para que no encuentren. ¿Qué va a llevar un Hércules 130? Nuestro secreto, ¿para qué van a llevar secretos? Llevaban tropas, llevaban. Para un lado que suponían que estaba desarmado, allí al norte de Irán, en la cabeza del estrecho de Hormuz, no el estrecho justamente, en la cabeza del mar. Bueno, patrañas, el infarto, porque dio 48 horas de ultimátum, se infartó, no andan las 48 horas. Si uno hace un diario de todo lo que fue diciendo Naranja desde el 15 de febrero, una pelotudez atrás de la otra, se agranda, pide ayuda, no se la dan, se mofa del presidente de Francia, no es un ser muy querido, es un boludo alegre, pero de todas maneras, si vos necesitas ayuda, no puedes decir el hombre al cual le pega a la mujer, que no es tan hombre, todo este tipo de cosas. Están arreglando ya directamente con Irán, los franceses, me chupa un huevo. Es como veo yo la comedia que está allá a lo lejos. Mientras veo esa comedia dramáticamente entre bambalinas, muere gente. Mueren moyes que no tienen nada que ver. El otro día vi en la puerta del ministro de Educación, posiblemente no tiene nada que ver, pero es un vecino de un tipo que le decía, yo soy un maestro israelí, ministro de Educación, ¿tiene usted un refugio adentro de la casa? Usted es israelí, yo también soy israelí, me están cagando a bombazo por una guerra que yo no quise. Vi al maestro expresarse realmente. No sé si este maestro hubiese festejado o festejó lo que pasó con Palestina, como iban muchos colonos brindando, o si habrá festejado que ahora la pena de muerte va a sacarse un montón de palestinos de encima también en Israel. Bueno, eso es triste, pero mueren israelíes, mueren jordanos, mueren libaneses, mueren personas, mueren iraníes, muere gente. ¿Por qué? Por intereses, por guita, como pasó siempre. ¿Qué voy a descubrir ahora? Pasó siempre, la miseria humana te lleva a todo esto. Hay otros lugares donde ahora no son tan sanguinarios, no fueron, anteriormente eran vikingos, pero piensan las cosas de otra manera. Anteriormente la revolución los llevó a tomar las armas, estaba hablando de los países nórdicos o ahora de Cuba, pero ahora eso no pasa y viven de otra manera más armónica, por más que los quieran asfixiar. Pero están estos bestias, que son aquellos imperios que van perdiendo ante la descolonización del mundo, que se va dando cuenta que sirve sacárselos de encima, pasa en la mitad de África, o sirve ir a donde ellos están.
como está pasando en Alemania, que son todos turcos, en Inglaterra, que son todos negros, y bueno, bánquensela, son ustedes los que se llevaban el oro, el coltán, y se siguen llevando a merced de la esclavitud, que siguen votando en la ONU por la esclavitud, como Estados Unidos, Israel, y ahora la Argentina, que fue siempre tan limpia, tan honesta, con cualquier gobierno, hasta con los milicos, ha votado de una forma un poquito más sobria en estas cosas. Bueno, pues se ha salido porque tenemos un boludo al cual lo votó mucha gente, que podría tener muchas necesidades, pero un grado de boludismo tendría. Hay viejos que querían estar mejor que los $400 que recibían habiendo trabajado toda la vida y cuando tuvieron hijos de puta que no le depositaban lo que tenían que depositarle. Sin embargo, el Estado, el hermoso, el valioso Estado, cuando estaba tripulado por los kirchneristas, les reconoció ese trabajo. Y querían un cambio. Viejos de mierda. Boludos del anime, de los jueguitos, de manosearse la entrepierna y no animarse a encarar, que se sienten muy poderosos porque votaron uno de esos personajes de animación, porque así se disfrazaba, así se mostraba en las obras de teatro de Nito Artaza, rompiendo maquetas del Banco Central, puteando a todos los políticos, cagándose en Raúl Alfonsín, en el Papa, una cosa increíble. Y lo votaron así porque justamente esos pibes que votan, que tienen 16 y medio, 17, 18, granientos, sin calle, encontraron en ese anime algo entretenido y cayeron en la política, digamos porque votaron, porque no saben nada, pero cayeron en la política de la mano de este hombre. Antes se caía la política, no sé, por Perón, por Leandro Alem, por el comunismo, por el Che, no sé, se caía por gente que ha pensado, que ha dado la vida. No, ahora por un boludo que aparece puteando al Papa con Canosa. Bueno, les pareció simpático. Habla así cuando tiene ganas de hacer un personaje tipo Alf, un ridículo, que decía que además sabía sacarnos del pozo con o sin dinero. Bueno, han votado esto y están en la familia, están en los vagones del subterráneo, están en Retiro, en Constitución, en Mar del Plata, en la ciudad de Córdoba, en el campo con los maníes o en la ciudad de Córdoba tomando Fernet y bailando cuarteto. Los tenés en Rosario, en Tucumán. Y los tucumanos, los catamarqueños y un montón de peronistas se ven traicionados por otros peronistas, cosas que habría que sanear. De todo esto y mucho más, pero en castellano y no en ruso, vamos a estar hablando en esta otra semana, en este mes que inauguramos, en este virtuoso canal que ahora les voy a mostrar. Se hizo demasiado viral, nos están mirando desde la República Checa, qué sé yo, desde Tokio, desde Canadá, porque hizo muy viral Cuneo con algo que dijo respecto de esta guerra. Lo vamos a mostrar en un ratito nada más. Bienvenido a todos los que no conocían este canal 22 Web. Este se llama Leo Greco y el programa se llama Leo Greco con Calle Gisela Miranda. ¿Cómo le va? Lluviosos días. Hola, Leo, muy bien. Sí, está lloviendo en este momento en Ciudad de Buenos Aires y ya vino el frío. Estás bastante abrigado por lo que veo. 16 grados está haciendo. Sí, suelo abrigarme en invierno. Y yo qué sé qué va a pasar hasta que yo llegue a casa. Tenemos que llegar a casa cerca de las 6 para ponernos el buzo y los atuendos. No, bueno, es lo que te decía. De Argentinos Juniors, porque hoy tenemos partido. Claro, y trajiste ahí el prendedor. Dice, ¿no? El prendedor de Argentinos Juniors. Pero lo curioso de acá no es que juegue Argentinos con Lanús. ¿Cuántas veces jugó? Pero tampoco que uno vaya a la cancha, suelo ir. Banfield, ¿no? Pero usted en su vida fue a una cancha. No, nunca fui a una cancha. Hoy se enfrentan a Banfield, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, a Banfield, sí. Okay. Bueno, nos vamos a encontrar para conocer una cancha, una canchita chica, linda, pero muy coqueta, que está creciendo. Pero además, es posible que lo conozcan con lluvia y ahí no hay bandeja. Bueno, nos llevamos un piloto, algo. No, vi algo que obviamente nunca fui a una cancha, pero a mí me sorprendió. El hecho que me dijiste, mirá, dice que no hay un relator. ¿Y cómo me entero lo que pasa en la cancha?
Porque mirás. lo ves ahí. Bueno, lo ves ahí. ¿pero Yo por tampoco qué? conozco a todos los jugadores. Le preguntamos al de al lado, ¿quién es este? No, no Pero- voy a escuchar nada. Bueno, que es así, la repetición tampoco voy- hay. Me voy guiando con lo que veo bien No, a lo no, lejos. los tipos no vuelven a su lugar y te repiten a vos. Todo eso es de la tele. Bueno, es Parece toda una mentira lo que experiencia. estamos diciendo, pero ¿cuánta gente que Sí. no fue nunca No, y obvio. se encuentra con esa sorpresa de que nadie relata? Bueno, eso explica Y me también preguntabas tener la ayer radio. por qué nadie relata. Porque lo cagan a trompada. ¿Qué va a cantar? ¿El gol del otro? ¿O va a decir, nos hicieron un gol, gol de la la puta que... No, Bueno, puede. entonces, Leo, eso explica un poco la radio, ¿no? Tener la radio acá al Claro, lado. muchos- Y voy escuchando ahí. No, pero lo que estoy viendo ahora, que voy con mis hijos. ¿Qué ves? Cuando querés ver la jugada, pones ahí directamente y ves lo que están discutiendo ahí y ves si fue penal o no fue penal. Todo esto con telefonito. Ah, no te No puedo más creer, radio, la es tecnología. telefonito. Y además hay algunos televisores que rodean la cancha y que podés ver, pero están bajo techo. Bueno, vamos a Tratemos ver, de estar vivir- cerca, ya no hay alambrado, cosas que no nada. conocías. No hay alambrado. No, le podés dar la mano al jugador en ese momento, si querés. Bueno, Te llega pero- la pelota. ¿A cuál? Si me llega la pelota, prepare la máquina de fotos, no la devuelvo hasta que me saque una foto. Ay, la máquina de fotos. Sí, me va a estar esperando el Con jugador el ahí, rollo. pero claro, a la máquina de fotos, el teléfono. Está muy bien, voy a ¿Cómo hacerlo. le va Tommy Viera? Buenos días, ¿cómo estás? Relator deportivo para Sí, más datos. sí, ¿Qué sí. pasó con Temperley? ¿Qué va a pasar? Empatamos 0-0 el fin de semana. ¿Con quién? Con Midland. Partido Bueno. de la vieja OE metropolitana, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Usted vino acá cuando está Ventura? ¿Usted se encuentra con Ventura? De hecho, hay algo que no le conté. Yo trabajé con Ventura. ¿A dónde? Yo trabajé en Victoriano Arenas mucho tiempo. El Ah, técnico ¿sí? de Victoriano, bueno, prácticamente presidente, emblema, todo de Victoriano. Luis, obviamente no creo que se acuerde, porque ya pasaron unos par de años, pero sí, mi debut en las canchas de Primera C fue trabajando en Victoriano Arenas con el gran Eduardo Piedrabuena, que Pero a hace poco veces lo... está acá Ventura. ¿se lo ha Sí, cruzado? me lo he cruzado, le iba a decir que le mande saludos al gran presidente del Cabo. La verdad, una honorable institución. Victoriano Arenas le tengo mucho cariño. Siempre recuerdo cuando empecé me trataron de 10 y comer en las concentraciones con los jugadores, esos fideos con Tuco, con Domingo, el presidente Claro, histórico claro. de Victoriano, que no sé si sigue presidiendo, sé que tuvo unos problemas de salud, afortunadamente creo que está mejor. Pero sí, la verdad, una gran institución de familia. Cuando vas y conoces con todos, me acuerdo siempre de Cacho en el buffet. Cacho, el del buffet. Hacía unos sándwiches de milanesa bárbaros. Los cobraba. ¿Podemos ir de parte suya a ver De- al Cacho del habría buffet? que ir. Habría que ir con Luis que traiga los sándwiches de Cacho, porque son, literalmente eran una ciudad. serio? Gigantesco. Usted traiga y le pasamos acá la publicidad a Cacho. Sí, hay que hablar con Hacemos un Cachito. canje con Cacho, el del buffet de Victoriano Arena. Hay que hablar con Cacho. Hay que hablar con Cacho. Está en usted. Ese Sí, negocio por le corresponde supuesto. a usted. Gaby, Ibi, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo? Qué suerte que haya gente que sabe de fútbol, porque yo la verdad que no entiendo nada, así Yo que... tampoco soy un erudito, ella menos, así que acá tenemos el que sabe de verdad. Sí. Ah, bueno, Pero- tampoco me tires tan abajo. ¿Eh? Me arrojaste bajo el Pero que si me decís no hay Algo así, relato, alito, no alito. repiten la jugada, ya me doy cuenta más o menos por dónde tengo, parezco yo, que fuese... Alito. No, claro, parezco Víctor Hugo al lado suyo, pero nada que ver. De todas maneras, usted es bostera. Sí, sí. Tenemos Temperley, Argentino Junior. Gaby, ¿tenés un cuadro o no? Simpatizante de River. Por pariente, por gente. No, al contrario, porque mi viejo, que es fanático del fútbol, es de Boca. Pero no por Contreras, sino porque me gustó la combinación de colores. Pero no, pero eso es una... Eso es una blasfemia, ya lo sé, pero bueno. Pobre hombre. Igual... Pero vos le gritás los goles, ¿no? no, nada, el que le grita los goles es mi hermano, que también es de River. Es Algo así. malo hizo ese hombre para De que hecho, tomen esta actitud. ustedes. sí, no, hizo todo bien, pero en el TC 2000 uno es hincha de Ford y el otro de Chevrolet, es todo así. Es la Será excusa para para pelear. entretenerse. Sí, para que alguien garpe, lave los platos. Sí. ¿Apuestan ahí en la casa? No apuestan, pero están 7 horas discutiendo sobre quién metió goles, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, así. A veces tengo un resumen, mañana vamos a tener un resumen de noticias, con muchos cartelitos que están por la web, pero uno no tiene tiempo de estar 8 horas mirando, estoy varias horas, pero 8 horas mirando para encontrarse con esos cartelitos que circulan, los virales, y algunos videos también. Ustedes ven que está el logo de patriotas peronistas cuando yo los paso. ¿Por qué? Porque los saco de ahí. Hay un grupo de WhatsApp muy nutrido, de gente muy informada, que tiene la virtud o de ponerlos, lo encuentran por ahí, y ese es el reservorio, o de hacerlos. Los carteles, los videos, de ahí los saco, y mucho de lo que ven ustedes viene de ese lugar, de ese grupo de WhatsApp, muy nutrido. Hay un responsable y está con nosotros. La culpa de todo la tiene Ahí él. está. Gustavo Corbalán, bienvenido.
Acércate al mic. Muchas gracias. Gracias por estar acá, gracias por la invitación, un placer. ¿Qué son los patriotas peronistas? Los Patriotas Peronistas es una organización federal, nacional y popular que creé al terminar el segundo mandato de Cristina, al haber estado en la función en los 3 gobiernos con Néstor y Cristina como ceremonial del ministro Julio De Vido. Y aprovecho antes de seguir ¿vos estabas en el ceremonial de él? Exactamente. Le mandamos un saludo al compañero que Saludo, está mal. Salud y pronta libertad para Julio De Vido y para Cristina, que es inocente y debe estar libre. Sí, señor. ¿Sí? Y ahora sí, Patriotas Peronistas nace en el frío del macrismo, cuando todo parecía que realmente sucedió, ¿no? Que todo se venía en banda, que tanto esfuerzo, que tanta militancia, que tanto compromiso con el pueblo trabajador, con la Argentina en general, se iba yendo por el caño con los Caputo, con los, todo este tren fantasma del gorilaje. Entonces, Patriotas Peronistas, organización federal, nacional y popular, creada en abril del 2000, más o menos, y bueno, desde ahí se motorizó con una representación en 14 provincias, ¿sí? Y más de 150 personas, entre las cuales contamos con tu grata presencia, lo cual es un montón. Sí, yo a veces publico las cosas que hago yo, las publico ahí. Exactamente, que realza, y la verdad que está bueno. Y hay mucho trabajo en generación, mucho también de ir viendo y de ir nutriendo y tratar de brindar de alguna manera el mejor formato para que sea de rápida lectura y la gente pueda acceder a información a pesar de la censura que sufrimos en las redes sociales a través de Instagram, que cada 2x3 nos denuncian, nos bloquean, nos quitan vistas, ¿no? Todo el daño que se puede hacer como era esperable. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿cómo hace la gente como para adherirse? ¿Dónde lo encuentro, Patriotas Peronistas? Patriotas Peronistas está dentro de lo que es mi espacio de Instagram, ¿sí? Y después tenemos un grupo de chat. Pero previamente de ingresar al grupo de chat pasan por el filtro, digamos, porque tengo miles, esto es literal, miles de trolls y personas que han querido meterse para hacer lío, para pudrir, para investigar quién está, quién no está, por qué sí o por qué no. Sí. Entonces, mi Instagram es @glcorbalán. Después, si lo pones, está bueno para que la gente lo levante. GL Corbalán. Correcto. Y a través de ahí nos mandan un mensaje por privado y pasan directamente después de una charla amable. Me parece muy bien. Abierto y participativo. A vos también te instruye la KGB para estas cosas. Sí, claro, por supuesto. Obviamente, como corresponde. Como te corresponde. Pero digo, por supuesto. Todo. Gavivi pertenece a la Liga de la Justicia Social, que también crece mucho, hasta está creciendo como partido, como propuesta, pero los muchachos que me acompañan siempre o pertenecen o son satélites de la Liga de la Justicia Social. Y crece mucho también en Instagram. También tienen este trolerío que tiene ganas de entrar. Sí, tenemos el trolerío. Bueno, ayer a Rodrigo Foronzo le quisieron hackear la cuenta de Instagram. Y la típica que nos doxean, nos operan. La otra vez habían salido 4 de los chicos que también les estaban diciendo que habían estafado gente. Todo esto subido a Facebook, que es más difícil todavía porque está la gente que se indigna y que come cualquier fake news. Claro. Entonces está todo el tiempo. Y de hecho con los grupos de WhatsApp también pasa lo mismo. Cuando asumió Milei quisimos hacer un grupo de WhatsApp y también mucho infiltrado, mucho servilleta, que está para hacer daño, para sacar información, para sacar capturas y después pasarlo para los grupos de ellos. Mucha gente al pedo tiene la derecha. Bueno, claro. Pero bien pagados. Bien pagados. No sorprende para nada. Igualmente todo esto que estamos hablando es súper importante porque siempre está este debate interno entre lo que es la vieja política y la nueva política. Y desgraciadamente una de las razones por las cuales el gobierno nacional hoy es el que es justamente porque aprovecharon la movilización en redes sociales. Esto de que decimos que son militantes del TikTok es real. Mucha gente conoce a Milei a través de esto que decías al principio del programa, ¿no? De que apareció en muchos programas de chimentos, de televisión abierta, hablando, haciendo chiste y gracia. Y eso a mucha gente lo atrajo y después le metió todas las ideas en la cabeza. Mucha gente escasamente preparada, ¿no? Claro. En esto que ellos llaman el adoctrinamiento, que se es real, pero del otro lado. Yo soy fiel creyente de que una vez que pasás, inclusive ya te diría que incluso los 12, 13 años, cuando tu cabeza ya puede pensar libremente, ya no podés ser adoctrinado. Y si te adoctrinan es porque algo mal hay en vos. El ser humano no se diferencia del animal en que puede razonar.
Es lo único que nos diferenciamos. Pues somos exactamente iguales. Lo único que nos diferencia es que tenemos un cerebro para razonar, para pensar y para comunicarnos. En este sentido, cuando vos escuchás algo que no te termina de sonar, en época de información libre, tenés la oportunidad de ir y decir, esto no me cierra, voy a buscar, voy a investigar por mi parte, y si vos te comes todo en un sándwich, la culpa es tuya. Y es justamente lo que aprovechó el movimiento libertario, que copó las calles virtuales, por así decirlo, y terminó generando muchos trolls adeptos que no tienen ningún tipo de reparo en hacer lo que recién decían allá. Sí. De meterse en grupo, de hacer inteligencia, del famoso doxeo, de que te pongo la dirección, porque hoy parece que con un teléfono, al toque, sacás la información de todo, que incluso hasta nosotros mismos, por descuido propio, de no entender a veces lo poderoso que pueden ser las redes sociales, dejamos libre algún datito, en la esquina de tu casa, el puesto de pancho que tenés enfrente, algún dato, y esa gente automáticamente, como no tienen vida y se dedican solamente a esto, te sacan toda la biografía de tu cuadra, de tu ciudad y todo. Bueno, ser troll a veces te hace acceder a algún crédito del Banco Nación, ¿no, Gustavo? Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Estoy pensando realmente, muy seriamente, porque estamos hablando de, creo que fue el gordo Dan, 220 millones. Sí, claro. Por trolear. Sí, solamente por es maravilloso. Lo que están logrando, estos muchachos, es el. Yo hablaba el otro día con una compañera, con Lilia Scali, que le mando un saludo, que decía una de las épocas inolvidables, de lo más berreta que hemos tenido en la política. ¿Sí? Porque estos muchachos vinieron pura y exclusivamente a hacer negocios. Entonces, ¿de qué manera nosotros hoy nos enfrentamos a esto? Bueno, a través de la contracomunicación. Las trincheras digitales son elementos fundamentales de difusión para romper esta lógica. Y sumando a esto que decías, yo quiero que tiene una pastillita que es hablar de la salud mental. Urge hablar de la salud mental. Sí. Porque es todo esto que hace Milei, lo capta no un público especial, nos llega a todos y en algún momento, de tanto que entra, hace un clic. Porque así ganó las elecciones. Si yo, Leo, te propongo casamiento, no ahora, en otra oportunidad, te propongo casamiento. Lo pienso. Y vos me decís, y yo te digo, ¿sabés qué, Leo? Pero te voy a agarrar todos los días los cintazos, te voy a cagar a piñas, porque... Y vos me decís, ¿en serio? Sí, casemos. No, lo mismo hizo Milei con la gente. Literalmente. ¿Entendés? Pasó. Entonces, que hay un problema que además de la carencia de herramientas intelectuales, que es muy evidente, tenemos todo esto, que es un valor agregado, donde la gente, yo no sé si le falla, algunas personas hacen un gran esfuerzo para que sus neuronas trabajen de manera individual. No existe la sinapsis, no. Entonces, asimilan conceptos como propios y responden en función de eso, pero donde rascas un poco el fondo del tacho, no hay nada, Yo un fundamento. Me quedo con esto que dice él. El día de mañana, cuando, como me gusta decir a mí, el mileinato se termine, vamos a tener que hacer un balance realmente de qué tan grave fue lo que dejó en la sociedad. Porque claro, en cuanto a economía, números, podemos tener una certeza sobre todos los errores que cometieron y la gravedad de los mismos. Ahora, este grosso de odio que deja en la sociedad y que termina generando esta disparidad de ideas e inclusive que se ataquen a grupos minoritarios en varios sectores, inclusive en la calle mismo y en las redes sociales ni hablar, ¿eso cómo se cataloga y cómo se toma la gravedad realmente del daño que hizo Milei ahí? Porque no lo podemos sacar en un número, no está en una cuenta de banco, no está en la FIP. Eso se siente en la calle. De cómo, por ejemplo, ahora hay violencia contra los trans, contra los gays, contra quien piensa distinto. En general, contra todo lo que ellos consideran que está mal. ¿Cómo se saca la biografía de cuánto daño realmente hizo ahí? Como lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, contra la comunidad negra, contra la comunidad LGBTQ+. ¿Cómo se saca esa biografía también en Argentina? Porque creo que eso mismo, por más de que el día de mañana el peronismo va a volver a ser gobierno, ese foco de odio va a quedar igualmente en la sociedad. No va a ser tan fácil de erradicarlo. Y que no lo implantó él. Lo que fue a buscar es algo que está a veces en todos nosotros. Somos seres humanos. Y estamos tan capacitados como para morir en la cruz como para clavar la lanza final. Estamos capacitados para todo porque somos seres humanos. Acude a algo que muchos callaron. Muchos callaron por vergüenza. Durante 40 años no reivindicaron a Videla. Se callaron la boca. Pero bastaba tomar un taxi porteño como para darte cuenta cuántos fachos siempre hubo. Sí. Que lo decían en confianza. Vos sabías cuál era el tío facho que decía con los milicos estábamos mejor. O sea, eso estaba pero daba vergüenza. Ahora no da vergüenza. Hace 15 años no era santiputo porque quedaba mal. Ahora, con este presidente está bien, pero no es que él te lo implantó, te permite volver a ser vos mismo. Y hoy, cuando van a ejecutar palestinos en Israel, si le pidieran guita a esa gente que
perdió la casa, pero para ver cómo se ejecuta a un palestino, pagaría. Por eso la gente pudo sacrificarse por Milei y se sigue sacrificando porque quiere ver en un 1 de marzo cómo un presidente dice, la chorra, la hija de puta, y va a poner en cana. Nunca se vio, eso lo hacía Olmedo. Bueno, hoy lo ven y se dan ese gusto. Por ese placer pueden capaz de flagelarse, son capaces de perder un dedo, pero yo quiero ver cómo le dicen todo eso y cómo va el presidente a mear la tumba de Alfonsín. Lo quiero ver mearlo, porque sí, vamos todos juntos y lo hacemos. Quiero ver cómo se mofa de los zurdos hijos de puta que merecen morir, como Larreta, una cosa rarísima, sí. Pero quiero ver cómo hace eso y pago por un espectáculo de rock y me cobran por un espectáculo de rock que hace en un lugar que no quedó vacío, bastante llenito de este tipo de gente. Ese tipo de gente es como vos. Sos vos el que elige poner un comedor o ir a ver a Milei. Es lo mismo. Elegís estar del lado de la cruz o elegís estar del lado del romano que clava. Y bueno, eso, los dos eran seres humanos, ¿eh? Cristo y el romano cuyo nombre desconocemos. Cristo y Pilato eran los dos seres humanos. Es una cuestión de elección. Una te cuesta más. Y los dos duermen bárbaro. Uno no puede. Cuando hay hambre no puedes dormir. Pero si vos facilitás este tipo de cosas y disfrutás de este tipo de cosas, y después el domingo vas a la iglesia y tenés un von Bernick que te bendice, dormís tranquilo, ¿eh? Menem durmió tranquilo toda la vida, habiendo perdido un hijo, habiendo traicionado el peronismo, habiendo tenido un Río Tercero que voló por los aires. El tipo tuvo una tumba, tuvo exequias con honores. Henry Kissinger llegó a los 100 años, recibió el Premio Nobel de la Paz y se bancó todos los golpes de Estado y todas las guerras por más de 60 años. Es así de injusto el ser humano. Entonces, el político que acude a la mierda o a la virtud es un hábil personaje que saca lo mejor o lo peor de vos, pero ya estaba en uno, ¿eh? Son hábiles, pero la punta del ovillo, porque ahí tiene demasiada lana este ovillo. Aquí apunta a decir son cucachorra, la deshumanización. Cuando vos cosificás, pierde la humanidad ese ser humano. Entonces, de esta manera, ¿qué hacen? Decimos, no, ya está, si es cuca, es nada. Zurdos son cucas, cacas. Entonces digo, cuando cosificás y pierdes entidad, naturalmente la gente se retrotrae y dice, no, si no existen, no son seres humanos, son lo peor del mundo. De esta manera, que siempre esta derecha neoliberal, violenta, lo ha generado, ¿no? Digo, hasta cuando hablaban de los desaparecidos, la miseria humana que se ve nuevamente cuando discuten los números de los desaparecidos, tenés que ser muy miserable. O lo festejan. Sí, tenés que ser muy miserable, porque realmente, no solamente no son 30.000, son más de 30.000. Eso para empezar a hablar. Y allá ha sido uno. La violencia institucional ejercida por el Estado en contra del pueblo es una violencia que no se puede aceptar bajo ningún aspecto. Y estos tipos están continuamente, así como Victoria Villarroel, Victoria se llama, ¿no? La vicepresidenta, Victoria Villarroel le iba a hacer la salida higiénica a Videla en sus visitas. Digo, es otra gran generadora de la gestación del odio recurrente y esta teoría de los dos demonios, hay dos historias. No hay dos historias, no fue una guerra. Guarda, mirá que estuvo el Estado de un lado y de otro lado la gente, porque la guerrilla, porque los montoneros. Yo no vi ningún montonero con tanques, no vi ningún montonero con cuarteles secuestrando, no vi ningún centro clandestino de detención, 800, no hubo 10, Y entonces es gravísimo lo que pasa. Y lo hizo el Estado. Y algo que para agregar, la violencia que ejerce el Estado. Con respecto a los préstamos que decís vos, la doble vara, porque Caputo por un lado te dice que pongas plata en los bancos, porque quieren llegar al déficit cero, que saques los dólares del colchón, y por el otro lado está dando préstamos millonarios a los de ellos. El mismo banco. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se llega al déficit cero si estás sacando guita para darle a pibes que tienen guita ya? Sí, pero una mancha más que le hace el tigre, decimos ahora. Dice, por supuesto. Para agregar un concepto al menos, dijera un troll. Bueno, sabemos lo que es, ¿no? Es una persona con identidad desconocida que publica mensajes en líneas ofensivos. Pero esto viene del nórdico y paso a leer. ¿Qué es un troll? ¿Qué es un troll? Es un temible miembro de una mítica raza antropomorfa del folclore escandinavo. Entonces, si hablamos de trolls, hay que acordarse de eso. Claro, uno lo ve a veces los trolls cuando va a esas casas que venden velas y duendes. Claro. Bueno, muchos de esos duendes, más que nada con cara de jodido,
de guachos, así. Bueno, esos son trolls. Y sí, alguna vez, vamos a poner el 24, Nadia, querida. Alguna vez llegaron hasta inclusive a la música y a la literatura, Enrique Ibsen, en la literatura, Edvard Grieg, en la música, y tiene algunas melodías o cosas que tienen que ver con estos trolls, que a veces lo hacen divertido, no eran tan jodidos todos, algunos Bueno, eran divertidos. estos no son divertidos. No son divertidos. Una Hablamos de gente característica- mala. Con duende de miel, ¿cuál es el que me afana cosas en casa? El mamuca. El mamuca. ¿Será troll el mamuca? Puede ser. No sé, pero me afana cosas y después aparece en el mismo lugar donde las dejé. La característica también que tienen los trolls, que nace también de lenguaje de internet, es que cuando te trolea a alguien, es cuando te engaña, cuando se divierte, cuando se mofa de vos, cuando hace todo esto que hacen ellos. Por eso muchas veces te miente, por eso muchas veces te ponen información falsa, te adjudican cosas que no son, y aparte vos no los podés ver porque no son cuentas con nombre. No, son tipos que a veces están en Pakistán y tienen 2 seguidores. Un seguidor, claro. Sí, estos son habitualmente los que siguen a Milei. Cuando vos ves algo que tuitea o pone Milei, todos los me gusta, analizá todos esos tipos. Y no son gente de la paternal, ¿eh? Te vas a fijar y cuando vas a ver, es una persona que está en Canadá, que tiene 2 seguidores, son todos... Pero de que tienen pago el tilde azul. Sí, claro, Claro, por señor, supuesto. o sea, ahí hay guita puesta. Ahí hay guita puesta. Ahí Vamos a mismo. ver ahora un poquito. Ahí hay un lugar que seguramente se lo robé a patriotas peronistas, que se llama Casta Champán, que es una gente que hace algunos videos, y allí están mostrándonos quiénes recibieron préstamos del Banco Nación y los garpás vos, ¿eh? Mirá. Escándalo total del gobierno libertario. Créditos multimillonarios otorgados a funcionarios del gobierno libertario. Créditos otorgados con el Banco Nación, el mismo que querían privatizar. Arranca la lista con Felipe Núñez, que es la mano derecha del Toto Caputo en el vice, y apenas asumió, obtuvo un crédito por 475 millones de pesos. Continúa Federico Furiase, que es el secretario de Finanzas, y el año pasado obtuvo un crédito por 367 millones de pesos. Pero la lista de la casta no termina ahí. El diputado Santurio recibió 340 millones de pesos, el radical con peluca Mariano Campero recibió 322 millones de pesos, y el tuitero oficialista Juan Doe recibió 122 millones de pesos. Al final, bastante socialistas con el Banco Nación. ¿Y vos, conseguiste tu crédito en el Banco Nación? Hay algunos que no figuran, pero se saben que están. Hay un gran diario que también tiene una radio y tiene un teatro y tiene un canal en cable y que creo que hizo los deberes como para que no lo digan. Virginia Gallardo también, ha recibido de todo esto. Si uno ve las propuestas que tiene Virginia Gallardo, son una más graciosa que la otra. Las cuchas para perro con su nombre. Es vergonzoso. Así que vos no recibís, nadie recibió. Desgraciadamente no. No. Bueno, el famoso Esperando. dicho, ¿no? Nadie es libertario gratis en este caso, No, ¿no? claro, También bueno. lo mismo. Hay fotos de libertarios ahí que si ustedes entran a la página de Fundación Faro, que todavía no se sabe de dónde reciben plata, está la foto de ellos. Fíjense cómo todo con todo se conecta. Vos sabés que hace unos años atrás participé en un programa de A24 con Graña, donde presenté información para dar de baja a una candidata senadora que se llama Cialaba de apellido, una gran delincuenta, famosa porque fue encontrada en un supermercado con un changuito con doble fondo, donde escondía los salamines que se afanaba y la habían visto por las cámaras. ¿En serio? Esta señora, Cialaba, es un personaje nefasto que obviamente tuvieron que darla de la mano de Esper, de la mano de muchos de estos muñecos venía. Guarda. Lo cómico de esto es cómo esta gente presentaron un listado de, creo que son 15 fundaciones que se llama andá a saber de dónde vienen, ¿no? Pero todas presentadas por la derecha y todas bancando todo este tipo de candidaturas y demás. Y no es que se les acaba, los recursos son infinitos. Lo que se les acaba son las mentiras que escriben los trolls. Y yo quiero hacer un llamamiento a la alegría y la felicitación a todos los compañeros y compañeros que están en la calle, porque los trolls, tipo Gordo Dani, que yo, Cucas, escriben, ¿no? Pues son todos guapos de teclado. Cucas van a correr, Cucas ya van a ver,
Y después lo ves en la calle que son grandes atletas escapando porque no se han plantado delante Es de cierto, nadie. y cómo ¿Está? corren, che. Y cómo corren, ¿eh? Sí. Maravilloso, maravilloso. Ahí la panza no le jode. Muy bien el Gordo Dan y su banda. Digo, porque estos tipos, digo, hay que enseñarles que lo que uno dice con la boca tiene que sujetarlo con el cuero después. ¿Está Por bien? supuesto, por supuesto. Esto pasó siempre. Sí. Inclusive en la caída del régimen nazi, has visto cómo escapaban como ratas. Totalmente. Inclusive con todo lo afanado. Totalmente. Así lo cazaron a Göring, que se llevaba una pinacoteca impresionante, le encantaba el arte y a la mujer también. Eso se puede ver un poquito en Nuremberg, la película que salió ahora. Siempre pasó así. Increíblemente, del gobierno militar de la Argentina que asesinó, secuestró, robó bebés, robó propiedades, Macera tenía una inmobiliaria frente a la ESMA. Esa gente, aún hoy, forma parte de los gobiernos y formó parte Sí. de gobiernos nuestros, de gobiernos radicales, formó parte de los gobiernos de Macri. Hoy tenemos una defensora de Videla, de la teoría de los dos demonios, como vicepresidenta de la República. Mucha gente sobrevivió, pero especialmente periodistas de mierda. Sí. Periodistas de mierda que han defendido todo eso, han defendido a Macri, no han hablado de Lara San Juan, se han callado, han reivindicado la muerte de Santiago Maldonado y están allí alegremente. Sí. Bueno, ahí a que tiene que castigar es la gente. Bueno, puedes meter Totalmente. preso a Majul por defender a este pelotudo. Pero tiene que ser la gente. Sin embargo, si hay gente que los mira, quiere decir que hay muchos. Yo creo que si hay un postulante que dice y reivindica la pornografía infantil, va a tener mucho voto también, porque hay mucha gente que no lo dice, pero lo usa. Entonces, acude a nosotros, vuelvo a decir, acude a algo que tenemos nosotros escondido muy adentro, y si te lo permiten mostrar, lo vas a mostrar con toda libertad. Yo- Y esto es lamentable. La locura es una droga desinhibitoria. Claro, acuden a Está- decirte está todo bien, Sí. no pasa nada. Exacto. Yo creo que la sociedad, de cierta manera, en algunos casos puntuales, especialmente con el tema de periodistas, de referentes que opinan algo, tiene una amnesia bastante selectiva con este tipo de cosas. Hay mucha gente que no recuerda cómo informaba Clarín, por ejemplo, cuando asumió, entre muchísimas comillas, el golpe de Estado militar. Claro. Con el famoso nuevo gobierno, que después, con el paso del tiempo, se hizo totalmente conocido dentro del pueblo, pero mucha gente se había olvidado de eso. Hay una amnesia selectiva respecto a la información que se da, y en este mundo donde todo es efímero, donde evidentemente la noticia que salió ayer ya nadie se la acuerda, estas cosas se van a ir perdiendo. Se van a ir perdiendo. Por eso mismo nosotros que estamos del otro lado, nos queda el guardar el recuerdo de cuando el día de mañana se quieran olvidar de que Johnny Viale intervino una entrevista supuestamente en vivo para Sí. darle un centro a Milei. Y que fue Clarín que Claro, lo puso. el día de Clarín mañana- apretó a Johnny Viales como para que se vea lo que hace Santiago Caputo. Volver a poner el archivo el día de mañana que Johnny Viale, cuando Milei, ojalá Dios quiera, cuando termine toda esta catástrofe, esté preso por todos los crímenes que hoy está cometiendo y que no es juzgado, entonces, digamos, cuando él quiera volver a ponerse adelante de una televisora y decir, no, porque hoy el país, ¿qué país? Vos ponías esto hace un año y medio. Porque la gente de eso se va a olvidar. De hecho, si yo salgo hoy por la calle y le pregunto, ¿te acuerdas de esto? Mucha gente no lo va a recordar porque en el mundo de información que vivimos, como pasan 200 cosas para indignarse todo el tiempo, estás indignando por una guerra y después te estás indignando porque mataron a una chica allá y después te estás indignando porque robaron allá y después hay tantas cosas para indignarse que la gente se va olvidando. Y como vos decís, también están esa gente que le chupa un huevo. No le importa que un periodista sea abiertamente ensobrado. Y por eso pasó eso y no pasó nada. Johnny Viale sigue trabajando como si nada. Mira, mientras y tiene diga, credibilidad mientras todavía. represente mi odio, no me importa que sean solos. Claro, porque y me sigue representa. teniendo credibilidad para la gente. Un tipo que se mostró en vivo cómo manipulaba una nota para que salga lo que el presidente quería decir. Pero escuchame una cosa, Sí. hay algo que se llama ficción. Existe en las telenovelas, cuando ve una película, cuando se sienta en el teatro. Vamos a suponer Parque Lezama. Vamos a ver a Blanco y a Brandoni. Yo me siento ahí para estar 2 horas, suponiendo que son 2 viejos que están en el Parque Lezama. Y no es el Parque Lezama, es el Teatro Liceo. No es el Parque Lezama. Tampoco ese se llama Juan Pérez, yo sé que se llama Luis Brandoni, pero si yo no comparto mi credibilidad como para disfrutar de una obra de teatro, lo mismo que en el cine, se tiraba hasta talones de un avión a 5.000 metros de altura y que caía parado. Si yo no doy mi credibilidad allí, bueno, se pierde la magia. Pero ¿por qué pasa esto con el periodismo? Bueno, pero está pasando. Entonces yo quiero ver la obra de teatro que represente lo que yo
siento por dentro. Entonces, con eso, con Majul, por ejemplo, o con Johnny Viale, esto se da, no me importa, yo me como la ficción, pero, ¡ay, qué suerte! Toda mi desgracia es por culpa de Cristina, qué suerte que la chorra está en Cana. Esto es. Hay dos temas que son para analizar en función del periodismo y los esbirros y payos que trabajan en función del poder económico. Por un lado, no hay que olvidarse que cuando se conforma Argentina, porque esto es de larga data, y a mí me gusta la historia y trato de emocionar esto. La historia argentina demuestra que los primeros periodistas y generación de medios toman como ejemplo el modelo norteamericano. ¿No? Está el amarillismo y la noticia seria se mezclan con una fragilidad que es terrible. En cambio, el europeo tiene una diferencia, o sea, miramos siempre para el costado equivocado, ¿no? O sea, los problemitas los tenemos hace rato. Pero después, todo este grupo, este conjunto de periodistas que son empleados de un poder, ¿sí?, con intereses inconfesables, estos tipos bajan una información detallada, cercenada, y la gente se olvida porque el formato de información continua, de nado continuo, es repetir continuamente determinado tipo de cuestiones tapando otras. Entonces, en la medida, y esto vuelve a unar nuevamente, en la medida que yo tengo un enemigo claro, que son los cucas, los cacas, y siempre hay un problema por ahí, pero Milei se robó, sí, pero vamos a decir que todos los problemas vienen ahora por culpa de Milei. Claro. ¿Qué tiene que, pero vos lo viste algún peronista empujar a Milei y decir, che, choreate No, todo? es Mariana Brey. No, entonces digo, claro, entonces es dramático. Por eso la contrainformación o la afirmación, como se brinda acá en este programa, y te felicito en vivo porque me parece excepcional lo que haces, esto de generar no una propuesta alternativa, sino una única opción a esto que estamos viviendo hoy. Y la única manera de romper el cerco mediático es diciendo la verdad y presentándolo con pruebas. Donde no hay límites, además. Claro, totalmente. Bueno, la investigación periodística, tan hoy carente de personalidad. La gente del Destape hace buenas investigaciones. La gente del Destape, sí. Pero tenemos también canales que están del lado nuestro y tenemos que agradecer que haya un 30% donde coincidimos, pero ya hoy también, quizás por el dinero, por los intereses, quién sabe por qué, están bastante dejando que desear. Tenemos que recuperar ese 30% de gente que ocupa ciertos lugares en los canales que nos gustan y nos deberían representar, que sin embargo están del lado de Estados Unidos, no te hablan nada de Irán. ¿No decís qué es lo que está pasando con este canal? Salvás a 4 o 5, pero hay otros 4 o 5 que están dejando mucho que desear. Porque todo está concatenado, y yo lo hablo del peronismo, que es el movimiento que me da vida. Que digo, lo que tenemos que recuperar desde todo ámbito, porque yo celebro la grieta y quiero que se haga más profunda, porque si no parece que todos somos los mismos hijos de puta. Y yo estoy muy lejos de estos Totalmente. tipos. Somos varios los que estamos desde este lado. Entonces, lo primero que hay que hacer y lo que tenemos que recuperar es nuestro caudal revolucionario. Es dejar de agachar la cabeza, tener esa voluntad transgresora mediante la cual vos decís, me planto acá, estos son mis ideales y voy cueste lo que cueste, porque no se labura para las próximas elecciones o para bajar líneas y generar alternativas con intereses mezquinos, como decía Perón, con el gallito bajo el brazo. Se labura para el presente y para las futuras generaciones. No estamos escuchando a los pibes, no estamos entendiendo lo que le pasa a los pibes. No es joda lo que está pasando. Hay una ruptura entre la lógica conceptual de la política aplicada y lo que es el común de los pibes que están viviendo otra cosa. Debemos generar una matriz de pensamiento que incluya, porque el peronismo es inclusivo, mete a todos. No creemos en minorías ni en mayorías. Queremos que haya un pueblo con diferentes formas de pensar que nosotros podemos contener y hacer trabajar. Bueno, ahora cambié de idea, Nadia, voy al 14, es un video 14 de Infobae, y publicado la semana pasada, y tiene que ver con encuestas, muchas. Ahora están apareciendo encuestas sorprendentes. Hay una de hoy que marca a Kicillof con 8 puntos de diferencia por sobre Milei. Esto es mucho. El peronismo por primera vez en las encuestas supera el 40%, anda con un 44%. 44% de Kicillof. Y le lleva 8 puntos a Milei. Pero la semana pasada, la gente de Infobae decía que está muy molesto el gobierno con otro tipo de encuestas, que son las cosas que le preocupan a la gente y que son las cosas que le preocupan al gobierno porque a la gente le preocupan ciertas cosas. Bueno, ahora lo vamos a ver si compartimos lo que dice Infobae, es el organismo de la Embajada de los Estados Unidos para boludear. Mirá. Una nueva encuesta bomba que preocupa al poder político en la Argentina, que es la única consultora internacional que adelantó
la victoria de Javier Milei. 5 datos realmente importantes. El primero de los datos habla de la situación económica. Hay un 65% de la población argentina que evalúa la economía de una manera negativa. Segundo dato, le preguntan a la población cómo evalúas la situación económica de Argentina, del mercado del trabajo y de tu familia de aquí a 6 meses, y el 57% de la gente tiene una evaluación negativa de la economía argentina, junto con el 58% de la gente que dice que tiene una evaluación negativa del mercado del trabajo. ¿Cómo está la imagen de la Libertad Avanza y de Javier Milei? Y ahí estamos compartiendo una línea roja que va hacia arriba y ya sube a un 61 y pico de desaprobación. Es decir, el gobierno nacional tiene apenas 36% de gente que lo apoya y más del 60% que empieza a decir desapruebo la gestión de Javier Milei, con una aclaración necesaria. Javier Milei, de todas maneras, pese a este contexto económico delicado, conserva números que son superiores a los que tenía en este mismo momento del gobierno tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri como Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuáles siente la población que son los principales problemas de Argentina? El principal problema para los argentinos es la corrupción, justo en este contexto institucional delicado. Y el segundo es el desempleo, seguido por los altos precios y por la inflación. Es un combo que hay que seguir de cerca y obviamente no negar y, por supuesto, ocuparse. Siguiente dato, los riesgos o desafíos de la República Argentina en los próximos 6 meses. La enorme mayoría de la gente, cerca de un 50%, dice que puede haber revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción. Llamado de atención no solo en lo económico en esta encuesta, sino también en lo estrictamente institucional. La pregunta que dejó planteada es si el oficialismo se van a terminar ocupando de los problemas o se van a quejar de las encuestas o a pensar que hay conspiraciones entre todos los encuestadores nacionales e internacionales para golpear a Javier Milei. Dejó la pregunta planteada. Bueno, lo que ha sacado es un promedio de muchos encuestadores y más o menos da la corrupción por encima de la economía. O sea que se dio cuenta la gente que no era lo que decía. Hay algunos que ya están volviendo a casa. Igual está bastante positiva la imagen de Milei todavía. Por todo el desastre que está haciendo, tendría que ser. Bueno, ese 36% es eso que yo te decía de los tacheros de hace 30 Sí. años. Igual Colectiveros. Bueno, están. hay una gran parte de la sociedad que, independientemente de aunque le muestren una película filmada en 4K Full HD de Milei agarrando un bolso, llevándose la plata, matando a un nene, no van a votar peronismo jamás en su vida. Son abiertamente antiperonistas, antes que argentinos, antes que ciudadanos, antes que personas, son antiperonistas. Y no son tanto los ricos, ¿eh? No. Hay de No. todas las clases, es transversal. Sí, el corte es transversal, clarísimo. Yo creo que está manejada, yo creo que es muy bajo el porcentual de gente que tiene problemas reales al ver la gestión del gobierno, ¿sí? Yo creo que es un aviso que está tirando Infobae, está Claro. como asustando diciendo guarda que se está pudriendo. Te soltamos la mano. Te soltamos la mano. Claro, mirá que nos estamos yendo porque esto se cae. Digo, y el común de la gente lo que ve, creo yo, sin arrogarme, porque no soy exégeta de la gente, pero más o menos pienso, por lo que escucho en la calle, digo que plantea desesperación, la guita no me alcanza, esto es un quilombo. Lo que están haciendo en el gobierno con los cargos públicos es echan mucha gente, toman muy poca con sueldos altísimos. Esto también hay que decirlo, ¿sí? Porque han duplicado y triplicado los ingresos de la función pública, los cargos gerenciales de su propia tropa. Entonces hay un montón de cosas que están mal y la gente lo ve. Y ya le empieza a hacer ruido. Desde Andis, con el Karina 3%, saludos Karina. Digo, hay un montón de cosas que no está bien. Entonces, de alguna manera, esto tiende a detonarse. La única macana es que cuando se detona, la gente que pierde la de abajo, ¿eh? Sí, Esa sí. macana. Y yo me quedé pensando con algo que había hecho él con respecto al antiperonismo. Creo que hay gente que es peronista y no lo sabe. Nunca entendió. Hay mucha gente que se creyó de verdad la superioridad estética de Milei, porque que Milei diga que la superioridad estética, dale, no seas malo, ¿sí? Entonces digo, pero de alguna manera creyó que, ¿sí?, iba a estar por encima de. Es la misma gente que hoy está diciendo, sí, yo lo voté, le hice campaña, fue fiscal, pero ahora no llegó. Bueno, mi finado padre decía que para boludo no se estudia, que es un ejemplo de superación el boludo, porque cada día puede ser peor. Entonces, de alguna manera digo, che, ¿en serio recién ahora te das cuenta o te viniste callando la boca? Yo creo que hay que animarse a empujar a la gente a que empiece a decir, que empiece a publicarlo, que
que empiece a salir de la calle. Sí. Es la única manera, pero con mucho cuidado porque estos tipos, a que no le importa, habrás visto a una chica en silla de ruedas que le estaban sacando creo que las paltas, que estaba vendiendo 5 policías y 2 inspectores sujetando una niña, o los miércoles con los jubilados donde le pega una persona, digo, la fuerza de seguridad o de inseguridad, la misma que le pagan con aceite la caja pan Sí, de la claro, policía, sí, ¿no? claro. Y Sí, la sí, gorra de protestando. repuesto, Sí, sí. porque hay que ser muy vigilante para pegarle a un discapacitado o a un jubilado. O no tenés padre, no tenés madre, o tenés problemas severos. Y nuevamente volvemos. Salud mental, muchachos. Hay un momento que tenés que decir, yo no voy a ir a pegarle a un jubilado que no puede estar parado. ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno, pasa que están siendo eficazmente autores materiales de los pensamientos y las necesidades políticas de grupos empresariales muy fuertes, Claro que grupos sí. de comunicación muy fuertes. El poder donde- real. El poder real, la economía que manejan estos tipos. Y el último que apague la luz. Total, si saben que el fusible va a ser Milei, no hay que ser muy bicho para darse cuenta que no sé si termina la gestión, pero ojalá que la termine porque estamos en democracia. Pero vas preso, viejo. El fusible fueron los milicos y los verdaderos gestores de ese golpe Estaban escondidos. disfrutaron totalmente, Por supuesto. de la Totalmente. guita, de la tele, siguieron viajando. Obvio. Y miraban, che, mirá el juicio por la tele, mirá, ahí está Vila, ¿te acordás cuando le Sí, decíamos? claro. Y ahí quedaron. Y este tipo realmente piensa en todos sus viajes maratónicos que hace a recibir premios de fundaciones de derecha, que se aplauden entre ellos, son 4 o 5, se aplauden entre ellos, la foto y vuelve, ¿viste? Con cuadritos. Nos parece joda, pero es terrible. ¿Sabes? Vamos a ir al video 60, vamos a refrescarnos un poco con don Atahualpa Yupanqui, pero antes quiero despedirlo a Gustavo Corbalán, que ha venido acá de Patriotas Peronistas. Muchas Lo gracias. podés encontrar para entrar a Patriotas Peronistas, para entrar al grupo de WhatsApp que te informa sobre estas cosas, que es muy útil tenerlos en el celular, como InfoSiberia, que una vez lo tuvimos acá, es muy útil que te venga al celular información de la que vos necesitás. No necesitas verlo ni en CNN, si tenés que ver la internacional, ni necesitas tener el miedo que te agarra de ver si sea 5N te está tirando verdura o te está tirando la verdad, y mucho menos Johnny Viale, La Nación Más y todo eso. No, en Patriotas Peronistas te informás de verdad. Y entonces, para eso tenés que entrar a tu cuenta de Instagram y vos ahí hacer la selección para que no entren los trolls. Exactamente. @GL Corbalán. Gracias por la invitación. Un Por placer favor, haber al estado contrario. acá. Un placer a todos y muchas gracias. Igualmente. No, al contrario, Gustavo Corbalán, búsquenlo en Instagram. Dígame, ¿va a seguir lloviendo? Va a seguir lloviendo durante todo el día, Leo, y además agregar estos datos y las postales que nos dejó el fin de semana, porque sabemos que venimos de un fin de semana muy especial, un fin de semana largo para aquellos que Sí. lo han tomado como turismo, pero Extra large. extra large. Pero vos sabés que Semana Santa no llegó con ningún alivio al turismo, porque No. ocupación hotelera en Mar del Plata y en Tandil, en Mar del Plata 50%, en Tandil 95%, pero cero consumo, cero gasto. Si bien la gente viajó, no consume. Vos sabés que yo tengo un amigo, como decían antes, tengo un amigo judío. Tengo un amigo de Puerto Madero. En Puerto serio? Madero, sí, me dijo que ¿Es hay tu una amigo? miseria absoluta en los restaurantes. Algunas pizzerías de lo que se llama clase media pueden estar bien. Nosotros tenemos una en Juan B. Justo y Pero en San Ana- Martín que revienta. Pero por Puerto Madero no, ¿eh? Pero vacío. Y no es porque se fueron a Punta del Este. Hay una miseria absoluta. Y después estuvimos viendo ayer por todo lo que es Parque Chacabuco, por toda la avenida de Perón, por diferentes lugares, la avenida La Plata, un mozo solo y silbando. No había nada, un domingo, impresionante. Pero bueno, vamos a un corte, pero antes, claro, vamos a un corte precedido por una poesía bellísima, Tiempo del Hombre, don Atahualpa Yupanqui. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol,
quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después, la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas, las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes, y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella. Y florezco en guitarras porque fui la madera. De Don Atahualpa Yupanqui, Tiempo del hombre. Señores, me voy a despedir del equipo porque los voy a dejar con un video que muchos me han pedido, si bien está en YouTube, pero es algo que tiene que ver con los años de kirchnerismo. Pero bueno, va a Sí, seguir la lluvia. va a seguir la ¿Va a lluvia. seguir el partido con lluvia? Sí, bueno, veo. Te presto Creo un que piloto, de un sí. piloto de argentino que llega hasta los pies. Bueno, préstamelo. Me despido con una frase y si quiere cada uno puede compartir una. Lo esencial es invisible a los ojos, porque un día como hoy se publicaba El Principito. Claro, Antoine de Saint-Exupéry, que es un piloto francés que además era escritor, o un escritor francés que además era piloto, y que en sus laburos, primero, cuando nacía la aviación, hizo correo en la Argentina. Por eso tiene, creo que se llama Noches de vuelo. Es un libro que habla sobre todos los vuelos que hacía la Patagonia y todo, llevando el correo. Antoine de Saint-Exupéry, que murió en la Segunda Guerra Mundial, frente a las costas de Niza, le tiraron al avión y ahí está. No, nunca se recuperó ese avión ni el cuerpo de Saint-Exupéry. Gaby, Ibi, buena suerte. Muchas gracias. A ustedes también con la Liga de la Justicia Social. La Liga de la Justicia Social, ¿Y totalmente. usted tiene algún sitio en Instagram donde lo puedan seguir? Sí, mi cuenta de Instagram, Tommy con 3i-Viera. Tommy. Con 3i-Viera. Y si no, en mi programa. ¿No? ¿Latina o griega? La Y I. común. Ah, Antes, latina. antes de despedirme, Prontito. quiero. Sí, Sí. sí. No, este fin de semana, en el Parque de la Ciudad, Sí. La Renga tocó 2 veces. El 2 de abril, el Día de los Veteranos de Malvinas, y este sábado. Y en los 2 recitales habló en contra del gobierno nacional. Marcó la cancha respecto a la ley de glaciares. De hecho, cuando vos llegabas Sí, lo vi. al Parque de la Ciudad, estaba el mural que Sí. armaba Javier Quintana, que es el que Impresionante. pinta los murales de La Renga, con no a la ley de glaciares. Y además, el Chizo, cantante de La Renga, habló el jueves, hablando justamente de que hay que defender los glaciares, dando honor a nuestros veteranos, y el sábado, cuando cantó Punk Show, esta canción que, ¿cómo hacen los libertarios? Se quieren adueñar de todo lo popular, dijo, cuidado Javier, el león tiene mucha hambre. Señores, en 2016, cuando empezaba el gobierno de Macri y se hablaba de la chorra, hice un pormenorizado conteo de todos los éxitos de un gobierno que ahora la gente, como dice Mirta, olvidó. Lo hice en Radio del Plata en aquella época y se llamó ¿Se robaron todo? Esta. Míralo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Cristina, ahí está, ¿eh? Sin fueros.
y acudiendo con su cuerpito gentil o por escrito cada vez que la citan. Ella no perdió la elección, y la despidió una plaza llena. Eso fue inédito, histórico, nunca pasó. Dice una parte del periodismo, y entonces la gilada repite, que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié, se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo, construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todos y reestatizaron aerolíneas, se trajeron naves 0 kilómetro y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica, recorrían el país curando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles 0 kilómetros para la línea Sarmiento y Roca. Pero claro, se robaron todo y crearon Atucha 1 y 2. Se robaron todo y le pagaron a la AFA, Fútbol para Todos, para que veas el partido gratis y siempre. Pero además se creó la televisión digital, por aire, para no abonarse a ningún cable si no querés. Y era gratis. Y se regalaron los decodificadores a los jubilados. A mi vieja le dieron uno, por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron 2 satélites al espacio. Y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. Íbamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el corralito? Era un negociado del Clarín. Pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Se regalaban preservativos en las salas, en los hospitales. Ya no. Te bancaban la diabetes, el HIV, la fertilización asistida. Se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todo y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres y a los jubilados 2 aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs. Se robaron todo y se estatizó YPF, otra vez nuestra. Se robaron todo y se creó el programa Progresar. Así que se robaron todo y se implementó el sistema SUBE en el transporte público. Se robaron todo y se les subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos. O sea, medicamentos gratis o al 50% y el resto lo ponía el Estado argentino, o sea, todos nosotros. ¡Qué bárbaro! Yo soy testigo, se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este, pero también a Santa Teresita y a Carlos Paz, a Madryn. Se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad. Se robaron todo, pero le pagamos todo al Fondo Monetario de una. Néstor dijo, le pagamos todo y fueron 10.000 millones de dólares, que no vengan más a rompernos los huevos. Se fue la gente del Fondo Monetario y también se le pagó el Club de París. Nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo a Bush y al Alca. Yo me acuerdo, estaba Diego en la cancha. Se renegoció más del 90% de la deuda. Se reactivó el mercado interno y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% de presupuesto. Y repatriamos como 2.000 científicos más o menos, más también, porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que le dio sede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional, con espectáculos y visitas gratuitas. Una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis, gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full, digital, y comenzó a tener audiencia encima, como nunca. El recorrido Ojo de Agua, Santiago,
que está nuevo, impecable. La autopista Río Cuarto Córdoba en la ruta 36. El tramo de la ruta nacional 40 de Jujuy a Tucumán que pasa por los valles calchaquíes. La autopista Rosario Córdoba, que es un lujo. La 14, que era la ruta de la muerte en la Mesopotamia, ¿se acuerdan? Pero era la muerte siempre, de que yo era chico. Y vino esta gente, ¿qué va a hacer? En estos últimos 10 años la 14 está nueva. La ruta 7, a la altura de la Picasa, que se hundió, estuvo bajo el agua y se armó una laguna, se la hizo toda a nuevo, por citarte algunos ejemplos. Ya me cansé con lo de la ruta. Vamos a otra cosa. Una cuestión filosófica. Algo que tiene que ver con no dejarse forrear. Basta con leer los informes del Banco Mundial, que está en otro lado, en otra parte del planeta, no Sonca. De la Organización Internacional del Trabajo, están en Suiza. De la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, de la CEPAL, que está en Chile. Organismos son todos del exterior. Y observar esas evaluaciones sobre la Argentina en la última década y recién ahí opinar. Escuchar qué dicen los organismos que nos evalúan de afuera, que no tienen ideología alguna. Y si así no fuera, con tan solo ver la despedida en la Plaza de Mayo a un gobierno que finalizó su mandato en fecha, sin desgaste, después de más de 12 años y medio de mandato, es inédito, hecho que pasó por primera vez en nuestra historia, es suficiente para cerrar la boca y superar la vara alta. Difícil, pero traten al menos a cerrar la boca y a no repetir que ha sido lo peor que nos pasó, porque es reconocerse ignorante, repetidor, poco instruido. Ni Víctor Hugo ni la Nata, ni Novarecio ni yo, en todo caso, vayan a los organismos internacionales que no son K y constaten sus informes sobre la Argentina en la última década y lo que los periodistas argentinos dicen, y ahí se van a dar cuenta si los boludean o no. Mirá, voy a algunos de estos informes. La Argentina es el país de Sudamérica que más redujo el desempleo, afirman. Hace un año afirmaban la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. Era uno de los 3 países en los que en Latinoamérica la desocupación registró un descenso, a diferencia del resto que mostraron aumentos en las tasas de inactividad de sus trabajadores. Lo repito, es de la CEPAL y de la OIT. Observaron un empeoramiento bastante generalizado de la desocupación en la región entre el primer y el segundo trimestre de 2015, dado que, con la excepción de Argentina, Jamaica y México, la evolución de las tasas de desempleo en el segundo trimestre ha sido más desfavorable que en el primero. Remarcaron la OIT y la CEPAL, que en los países sudamericanos, con la excepción de la Argentina, el desempeño de este indicador empeoró en el primer semestre de 2015. Asimismo señalaron que en muchos países se aceleró la expansión del trabajo por cuenta propia y las excepciones fueron Argentina, Chile y Colombia, donde esta categoría se expandió menos que el empleo asalariado. Un informe del Banco Mundial, ahora me voy a otra cosa, que fue gran acreedor nuestro, lo sigue siendo, el Banco Mundial de 2013, época bien K, destaca el rol de las políticas previsionales implementadas en la Argentina durante la última década. Lo dice el Banco Mundial, aplaudió cómo se jubiló a la gente, en especial por la incorporación al sistema de 2.700.000 adultos mayores que no tenían ningún tipo de cobertura previa, como mi mamá. La investigación destaca la experiencia argentina, donde se pasó de un 68,1% de la población adulta mayor con cobertura previsional en 2004, que recién asumía Néstor, al 91% en 2011. Lo dice el Banco Mundial, no lo dice Navarro, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Asimismo, el informe resalta que nuestro país es el que garantizaba el mejor nivel de contribuciones promedio en relación al salario activo. 77% cobraban los jubilados de lo que cobraba una persona no jubilada. Y la que permite la mayor distancia entre los jubilados por sobre la línea de pobreza, 351%, que lo dice el Banco Mundial. El estudio destaca el impacto positivo de la amplia cobertura que tienen nuestros adultos mayores en el sistema público de salud. Eran privilegiados en el sistema público de salud, que lo paga el Estado eso, ya sea a través del PAMI o de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Desde la sanción de la ley en febrero de 2009, las jubilaciones y pensiones se incrementaron un 259%. Y yo la vi a Norma Pla, y yo vi siempre los jubilados cagados de hambre. A mí no me la vengan a contar. Destacan una reducción de la desigualdad en Argentina, Brasil y México. Hoy, ¿quién lo dice esto? Un informe de la organización humanitaria Oxfam, Intermon, que denuncia el aumento de la desigualdad en todo el mundo. Hay más pobres y la riqueza concentrada en poca gente en todo el mundo, salvo en algunos países de América Latina, dicen, en particular Argentina, Brasil y México. En la actualidad, los niveles de desigualdad
realizado por esta empresa, reconoce a América Latina, históricamente considerada como la región más desigual del mundo, como el único lugar en el que durante la última década logró revertirse esa tendencia, destacando particularmente la Argentina, Brasil y México. Hablemos un poquito de educación y salud en la Argentina. Según Wikipedia, vamos a googlear, vamos a buscar Wikipedia, salud en la Argentina, ¿y qué encontrabas 3 años atrás? La educación argentina es considerada una de las más avanzadas y progresistas de América Latina, junto a Cuba y Uruguay. Esto viene desde hace mucho, pero se mantuvo. Así como también es firmemente reconocida y destacada por diversos organismos internacionales como la UNESCO y la UNICEF, que no son peronistas. La educación en instituciones del Estado es gratuita en todos los niveles, primario, secundario y terciario, así como en las carreras de grado de nivel universitario, no así para los posgrados. La educación privada es remunerada, aunque en algunos casos, especialmente en establecimientos primarios y secundarios, cuentan con subsidios del Estado para soportar los costos. Según estudios de la UNESCO, la educación en la Argentina y Uruguay garantizan igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación. Según datos del último censo, la tasa del analfabetismo es del 1,9%, es un lujo. Comparado con Estados Unidos, comparado con Honduras, con Brasil, siendo el segundo más bajo de Latinoamérica. En la última década se han creado 9 nuevas universidades, mientras que el egreso de estudiantes universitarios aumentó un 68,5%. Con Néstor y Cristina el presupuesto para educación creció un 200%. Es imperdonable eso para los oligarcas. Un 200% para la educación. La función pública del canal Encuentro y Paca Paca ahora está siendo desvirtuada. El contenido producido por estos canales, que fueron educativos y a que a todo el mundo les gustó, de izquierda y derecha, cobraba sentido al llegar a los docentes. Disolvieron la red social que permitía nuclearlos. Ayer se desarticularon también políticas educativas que gestaron la creación de estas señales. Eran canales de cable maravillosos, dependientes del Ministerio de Educación, y el programa Educar es una pieza del rompecabezas mucho más amplio. Articular la función de los medios educativos con el material disponible para las aulas, junto con los cursos de formación docente y la entrega de netbooks para adquirir el material multimedia gestado, este era el plan. Y la programación de Encuentro era grabada en DVDs y enviada a todas las escuelas públicas del país. El sujeto al cual estaba dirigida la programación de estos canales era el sujeto educativo, el propio sistema educativo. Además, Encuentro planteaba otro modo de producir y realizar más dinámica, más atractiva, con otras narrativas. A la actual gestión le pesa mucho eso, porque dan cuenta de otra cosa, no solo para una experiencia audiovisual interesante y exitosa, sino también de cómo el Estado puede ser capaz de llevar adelante este tipo de acciones de manera eficaz. Ahora dependen de Lombardi, ya no es más del Ministerio de Educación. Ahora son unos medios más. Y los dirige un ex gerente de Despegar.com, una empresa de turismo. Encuentro y Paca Paca. Derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, respaldó 3 años atrás las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión. En el marco de una audiencia pedida por 7 periodistas, entre ellos algunos del Grupo Clarín y del diario La Nación, para denunciar la supuesta falta de libertad de opinión, Joaquín Morales Solá comenzó con una sentencia que condicionó el encuentro y dijo: cualquier extranjero que visite la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Una conclusión equivocada, por cierto. Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos. Se preguntó Morales Solá y siguió. La respuesta es que sí, pero no trabajamos tranquilos. En este informe sobre esta payasesca reunión se expresa que en las presentaciones de los peticionantes, los periodistas Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú, se han hablado de algunos casos particulares, generalidades, pero no hubo presentaciones concretas. Verdaderamente nunca en la Argentina el periodismo tuvo tanta libertad y garantías para escribir y opinar lo que quiera, y en cualquier medio de prensa. Ello es además uno de los logros mayores de todo el pueblo argentino en estos años del gobierno kirchnerista, y hasta pueden mentir sin peligro de ser querellados penalmente, porque fue la presidenta la que promovió la derogación del delito de calumnias e injurias. Además, madres y abuelas, reconocidas y veneradas mundialmente, candidateadas al Nobel muchas veces, estaban en todos los actos oficiales, en memoria de 30.000 almas vivas. Estuvieron más vivas que nunca, y con cada nieto recuperado vivíamos una Navidad. El matrimonio igualitario y la identidad de género son banderas gigantes de estos derechos humanos que nos colocaron entre los países más adelantados.
Seguridad. Algunos datos. Mira, América Latina es el hogar de 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Caracas, en Venezuela, es ahora, en 2016, la más violenta, según la tasa de homicidios, ¿no? Es un informe dado a conocer por el Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal. No son K estos muchachos. El tráfico de drogas, las guerrillas entre pandillas, la inestabilidad política, la corrupción y la pobreza son culpables de estos altos índices de homicidios en toda la región. La lista no está compuesta enteramente por ciudades de América Latina, entre las ciudades más peligrosas del mundo, porque incluye Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en 9º lugar, San Luis, en Estados Unidos, en Missouri, Baltimore también en el lugar 19, Detroit, en Michigan, en el lugar 28, New Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, Kingston, Jamaica, Durban, Sudáfrica, Nelson Mandela Bay en Sudáfrica, Johannesburg, en Sudáfrica, en el lugar número 47. Así no estamos entre las 50 más peligrosas. La ONU cuenta las más lindas, las más seguras. Y bueno, gana Tokio como la más segura, pero en América Latina gana Chile. Salimos segundo otra vez, carajo. Vamos a hablar un poquito de energía. Se ha construido la central nuclear Atucha 2, la planta de producción de agua pesada. Se amplió la vida útil de la central nuclear Embalse, la ampliación de la generación de energía eléctrica. Desde que asumió Néstor, se siguieron políticas para ampliar la generación de energía. Algunas de las obras que se hicieron son: se inició la operación a cielo abierto de las centrales Manuel Belgrano y San Martín, que aportan 1.100 megavatios. Se elevó la cota de Yacyretá y ahora aporta 450 megavatios. Se realizó la interconexión de la central Termoandes en Salta. Se realizó la puesta en marcha del plan generación distribuida de Enarsa. Se finalizó la tercera línea de Yacyretá Buenos Aires, que amplió en 910 kilómetros. Se finalizó la línea Puerto Madryn Pico Truncado. Se amplió en 540 kilómetros el interconectado nacional. Soy cansador, pero te lo voy a decir, porque me vas a venir con los cortes de luz. Se puso en marcha la construcción de la central de ciclo combinado Pilar, que permitirá incorporar en el futuro 470 megavatios. Se inició la construcción de la modernización de la central 9 de julio, obra de interconexión entre el noreste y el noroeste argentino. Y en el mes de mayo de 2005 entró en servicio el transformador de potencia de la central hidroeléctrica Río Grande. Se amplió la capacidad de transporte de alta tensión entre el corredor Comahue y Buenos Aires. Se construyó el dique Punta Negra. Se reactivó la mina de Río Turbio, que permite que laburen 2.500 personas. La construcción de la central, bueno, es muchísimo. Ahora, cuando hay buenos salarios y mucho laburo, hay consumo. La gente usó más tele, más luz, más aire acondicionado, porque se lo pudieron comprar, ventilador, estufa eléctrica. Además, la industria vivió una época de oro porque la gente compraba y demandaba a la industria, entonces se tenía que usar más maquinarias, tenías que contratar más obreros y había mucho más consumo de energía. Y así la demanda de energía creció, por eso estas obras eran necesarias, y se han hecho por parte del Estado, lo pagó el Estado. Pero la corriente no llegaba a tu casa en verano, porque la distribución de la energía no era responsabilidad del Estado, sino de las privadas Edesur y Edenor, que recibían subsidio del Estado, pero que no lo invertían en vos y en mí. Por eso los cortes. Estaba todo viejo, estaba todo a cambiarse, y el Estado les daba plata y no lo cambiaban. Hay un amigote de Macri ahí, que quizás también tenga dinero en Panama Papers como él, porque era una cosa quizá de la barra de la esquina. Nicolás Caputo se llama, uno de los responsables de Edenor y de Edesur. Te voy a decir, hablando de los contratistas del Estado, cuáles son la lista de las personas que hacían contratos con el Estado para hacer obras de infraestructura muy grande, que recibían contratos del Estado. Algunos hacían obras, otros no las hacían, no sé, son cosas ahora de los tribunales. Pero la primera que recibía mucha plata del Estado para hacer obras era Techint, de Paolo Roca. En segundo lugar, Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreira. En tercer lugar, IEXA, de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, la tercera. En cuarto lugar, la Corporación América, de Eduardo Urnequian, que aún conserva un 10% del Canal América y casi todos los aeropuertos lindos que tenemos en el país. En quinto lugar, INVAP, provincia de Río Negro. Después sigue la lista con empresas españolas, brasileras, chilenas. En el lugar número 34, Teima, de Abengoa, multinacional de origen español. En el lugar 35, Copex, multinacional de origen polaco. Y en el lugar 36, el Grupo Austral, de Lázaro Báez. Calcaterra está en el lugar tercero, recibiendo dineros del Estado. Y en el lugar 36, el más beneficiado,
Yo lo hubiera puesto en el lugar tercero, cuarto, noveno, pero bueno, algo habrá agarrado, algo habrá hecho, se probará en la justicia. Ay, ay, ay. Me tomo una pausita, tomo algo de jugo y vuelvo. Hablemos de estos meses. El costo de vida acumuló un aumento del 40% en un año. La mitad de los hogares no cubre el costo de la canasta de alimentos y servicios básicos con sus ingresos mensuales. Además, 7 de cada 10 habitantes ganan menos de 8.000 por mes, de acuerdo a las cifras del INDEC basadas en las estadísticas del segundo trimestre. El organismo publicó la distribución del ingreso elaborados a partir de la encuesta permanente de hogares, que registra que el 10% más rico de la población concentra el 23% del ingreso total del país. Según los datos oficiales, una familia registró en junio ingresos totales promedio entre 3.730 y 12.700 mangos entre el primer y quinto decil. Despidos, inflación, represión, presos políticos, cielos abiertos, los extranjeros ahora pueden comprar toda la tierra que quieran, monopolio del discurso en el 95% de los medios y no hay ley que los controle, compra de diputados, senadores y periodistas que es evidente, seres humanos, al fin, y un beneficio monstruoso a los ricos que se demuestra en estos datos suministrados en el programa Economía Política el 16 de octubre del 16, hace poco. El año pasado el auto que más se vendía era el Volkswagen Gol, cuesta 180.000 pesos. Hoy no, el que más se vende es el Toyota Hilux, una 4x4 que cuesta 650.000. ¿Te das cuenta que se beneficiaron los ricos que ahora ganan más? Sube fuerte la venta del Audi de $62.000. Las ventas crecieron un 22%. El Jaguar cuesta $200.000. Las ventas crecieron un 25%. Land Rover, $140.000. Creció un 72%. Volvo, $180.000. Las ventas crecieron el 203%. ¡Qué bárbaro! Antes se vendía un Volvo por mes, ahora venden 3. Esto es porque bajaron los impuestos a los autos de alta gama, del 60% al 10%. Todo depende de su valor. Pero la venta de autos usados cayó un 18,75% en septiembre. La producción de autos cayó. No se producen autos ahora. La moto Ducati, una moto importada italiana bárbara que cuesta 32 lucas verde, creció un 178% la venta. Los viajes a Estados Unidos y Canadá subieron la venta un 48% y a Europa un 91%. Sacaron los impuestos al champán. O sea que un Perrier Jouet que cuesta $3.300 aumentó su venta un 89%. ¿Te das cuenta? Los palos de golf que cuestan $5.400 aumentaron sus ventas un 62%. Pero cayó el consumo de leche el 8% porque tuvo un aumento del 100%. Por eso los tamberos en Rosario regalan la leche antes de tirarla. El consumo de carne bajó un 8,7% en los primeros 9 meses del año. El pescado cayó un 10%. Resulta que según las cámaras de comercio, los feriados largos ahora no sirven. Ahora no sirven, porque la gente no tiene plata para gastar, no sirven. Bien que años atrás en los feriados largos se llenaban las rutas y los que quedaban llenaban los shopping, las calles, los restaurantes, los cines y los teatros. Ahora resulta que dicen que la gente se queda en la casa los feriados. Se quedan porque no tienen plata. No saquen los feriados, por lo menos descansan tras un magro pago de sueldos. El subsidio que sacaron de los medios de transporte equivale a 2 pasajes a la costa. 5 mangos con 50. Por 20 días son 110 pesos. En 10 meses tenés 1.100. Equivale a 2 pasajes a la costa. ¿Vieron para qué servía el subsidio? Sacan la plata del país. Se sigue yendo mucha plata. Desde enero el aumento de fuga de divisas, porque ya no hay control. No tenemos cepo. 104%. Si alguien se llevaban $1.000 millones, se llevan 2.000. Es impresionante. Y ahora van por Aerolíneas Argentinas, que es un lujo. Dijo el presi que nos cuesta 2 jardines de infantes por semana. Pues debo decirle que quitar las retenciones a la minería nos cuesta 66 jardines al año. Quitar las retenciones a los agroexportadores nos cuesta 1.200 jardines de infante al año. De acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda, al 23% de octubre, el área de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, liderado por Bullrich, apenas ejecutó un 28,1% del presupuesto. Hace jardines de infante. Representa 715.000 millones sobre un total de 3.334. Estos casi 2.600 millones que no invirtieron equivale a más de 380 jardines, en base a cálculos oficiales de este año.
Ese monto no gastado en 8 años equivalen a más de 60 secundarias o 127 jardines. En 2016, ya bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ejecutaron apenas 16% de los 388 millones presupuestados para la infraestructura escolar en Capital Federal. No nos boludeen con frasecitas marketineras. En la gente hay que gastar, porque esa guita vuelve. De Panamá no vuelve. El presidente de la República Argentina tiene la guita afuera, y mucha. Y algunos dicen que me pagan a mí por indignarme. Hay que ser bobo, ¿eh? El tipo tiene decenas de causas acá, hay mucha guita en offshore en otro país. Y es el primer magistrado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El periodista Eduardo Feynman salió a criticar abiertamente al presidente Mauricio Macri, ¡oh sorpresa, esto es noticia!, por el recorte al presupuesto de ciencia y tecnología que tiene puteando a todo el mundo y está Lino baraneado por irse. Esto de cara al año próximo, donde se va a pasar de una inversión del 0,71% al 0,59% en el sector. Se reduce en tecnología. El tipo calificó, Feynman, como una vergüenza la reducción presupuestaria. La ciencia es inversión, no gasto, tuiteó. Mira vos. Un solo dato sobre la corrupción mayúscula que ahora sí desangra a la Argentina. Los Macri trataron de ordenar papeles para su negocio más millonario. Ángelo Calcaterra, cuando te dije que Báez estaba en el lugar 36 y Ángelo Calcaterra, el primo, que quizás represente a Macri, pero no puede tener una empresa que reciba siendo jefe de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ángelo Calcaterra, que está en el tercer lugar, ¡ay, lo que va a recibir ahora! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero lo primero que dijo, antes de recibir el dinero que va a recibir, es que iba a vender esa empresa, porque no correspondía. Pero bueno, no lo hizo, no la vendió la empresa. Y compró a la empresa que la controlaba, ODS, y además anunció que salía de la Bolsa de Comercio para que, claro, sus balances no sean públicos, no se pueda controlar. El presidente Mauricio Macri le otorgó 45.000 millones de pesos por decreto, para una obra que por licitación, que es lo que se tiene que hacer, vos tenés que ganar un concurso, no te la pueden dar así, porque sos mi primo, tenés que ganar un concurso, no, se la da por decreto, pero una obra que por licitación saldría 2.000 y le vamos a pagar 45.000, le digo porque es el Estado el que va a pagar, 45.000, y además, en las cláusulas estaba que el financiamiento debía encontrarse afuera, y sin embargo no, le vamos a dar nosotros 45.000. Con este solo negociado acaban de tirar 300 bolsos como ley de puta de López, pero por el paredón que da el patio de un primo de Macri. Si sumamos el endeudamiento, los buitres, la fuga que les conté recién, la baja recaudación, la falta de inversiones, la venta de activos, la continuidad del impuesto a las ganancias porque mintió, todos podemos ver los videos donde dicen, no, vamos a bajar el impuesto a las ganancias. La quita de retenciones al campo y a la minería, la devaluación, no, yo no voy a devaluar, se lo dijo a mi amigo Beto Casella, yo no voy a devaluar, se lo dijo a Rial, lo primero que hizo. Bueno, ahí tenemos la revolución de la alegría completa. Y se robaron todo de titanio para que se lo metan en el culo a las ovejas del rebaño de la alegría, mientras vemos todos juntos, vamos todos juntos con ellos también que nos metieron en este balurdo y con nuestras crías, a la esquila y después al matadero. ¿Se dan cuenta que están beneficiando otra vez a los ricos y volvieron a sufrir los que menos tienen? La noticia del día, que no salió en TN, ni Canal 13, Mitre, La Voz del Interior, en América, es que la ONU denunció que la detención de Milagro Sala es arbitraria y le pidió al gobierno su liberación inmediata. Ponemos un poquito los redonditos, a ver. ¿Qué más te puedo decir, Globito? El INDEC actual reconoció que el año pasado el país creció más del 2%. El INDEC actual dijo que crecimos el año pasado. Tan mal estábamos, crecimos. Siempre se creció en el gobierno anterior, a veces al 6 y al 7%. En el Banco Central quedaron reservas de 25.000 millones de dólares. ¿Se robaron todo? 25.000 millones de dólares. En 2003, la deuda a privados en dólares era el 90% de lo que ganaba el país, el Producto Bruto Interno. El 90% iba para pagar deuda. El año pasado era solo el 20%. Mira qué bien renegoció Néstor la deuda. Pero el negocio no es pagar, el negocio es tomar deuda. Pero el negocio para los banqueros y para los ministros que cobran comisión.
Estábamos desendeudados y con guita, y ahora nos están empomando, tomando préstamos que elevaron en un 10% nuestro compromiso el año que viene, y vamos a pedir 40.000 millones más. Y estábamos tan fuertes que la crisis del 2008 nos rozó apenas, no tambaleamos como los efectos tequila, vodka, caipiriña. Institucionalmente estábamos bien fuertes, porque no hubo ninguna corrida bancaria que desestabilizara al gobierno. Mirá que las hicieron, ¿eh? Tampoco pudieron con bombardeos como lo hicieron a Perón. No, Videla se murió preso y cagando. Nunca más. Fuertes institucionalmente. Y volvimos a discutir de política. Sí, en los 90 estuvimos adormecidos y así nos fue con el peronismo de Carlitos y el radicalismo de Fernando. Acá se discute ahora, como en Italia, en España, en Cuba o Dinamarca. Bien o a los gritos, pero se habla de política. Es nuestro destino, carajo. Lo de Néstor y Cristina no fue magia, ni una ilusión. Nadie empobreció. Un importador puede haber quedado sin laburo. Mejor. Hubo compra nacional, hubo industria argentina. No comimos de plato ajeno ni de la reserva. Dejamos mucha reserva. Eso es mentira. Fuimos hasta hace poco los mejores de Latinoamérica en índices de desarrollo humano, salario, jubilación y la menor desigualdad de toda América después de Canadá, Cuba y Estados Unidos. Videla, lo repito, se murió preso y en un inodoro y Alfonsín fue homenajeado como corresponde. El matrimonio igualitario, los cuadros de Dorrego y el Che estaban colgados en la casa de gobierno. Se bajaron los de Videla y de Viñones del círculo militar. No más obediencia debida ni punto final. Una corte suprema de lujo. Se homenajeó a Belgrano y a Moreno como jamás se había visto. Reivindicamos la batalla de la Vuelta de Obligados después de tantos años. Recuperamos la fragata que se querían comer los buitres. Hasta vino Fidel, el tipo que fue visitado en su casa por el mismísimo Papa y que nadie lo invitó al país en 30 años. Íbamos rumbo a ser un país serio, algo inédito en Latinoamérica por muchas razones. Faltaba, sí. Sí, ¿cómo? Sí, por supuesto, perfectos no. Eliminar la pobreza del todo, dejar de expoliar nuestra minería a cielo abierto con nuestros suelos. Todo era sin control. Gioja sabe bien de eso. Hacer hablar más a Moreno, que era un capo en lo suyo, no tan oculto, un INDEC más confiable, billetes de 500 y de 1000 desde siempre, con la imagen de Alfonsín, Guevara o Favaloro, comunicar mejor, un Máximo más visible, no es un tarado el pibe, al contrario, una cámpora menos hermética, rajar a Jaime más temprano, mimar a Córdoba, también mimar a la oposición un poquito, un sistema de justicia más sano. La soja no es un yuyo, reconozcamos, y la diabetes no es de ricos. Pero Clarín sí que es peligroso, y la sociedad rural también, y los buitres, y nos lo revelaron a la sociedad. Gracias. Lo que sé que veníamos de un infierno, y vaya si salimos. Bueno, ahora queda Bolivia, como la Suecia del Sur. Ahora volvió la derecha al continente a alejarnos de esa senda y a destruir todo, para huir más tarde con los saqueados. Ya lo arreglaremos de nuevo, ya pasó esto, pero habrá que aprender la lección alguna vez. Los medios, atención con esto, son empresas que hacen lo que les conviene por dinero y por poder. Los medios son empresas. Pagan sueldos y honorarios a los que trabajan para ellas como un banco, una oficina, una fábrica cualquiera. Y sus laburantes hacen lo que les piden los jefes porque es normal. Si no hacen caso, los rajan. Si otra empresa les ofrece más plata, se van. Igual que Shell, Fredo, Fiat, La Serenísima. Así que yo les recomiendo googlear medios y organismos de afuera y saquen sus conclusiones. Al oír qué habla el periodismo y qué es lo que verdaderamente se piensa sobre la Argentina de la última década. Saquen sus conclusiones ustedes y debatan, siempre y sin miedo, carajo. En esta tribuna estamos bien acompañados. Los trapos están bien defendidos, sepamos que está Francisco con los brazos abiertos y sin cara de orto. Lula, Evo y Correa, Chomsky y Stiglitz, el Indio Solari, está Dolina, está León Gieco, está Diego, Paenza, Bonín, Romano y Grandinetti, Carlotto y Zaffaroni, y también está Barcesat. Desde el cielo están Ongaro, Saúl, Favaloro, Evita, Néstor. ¿Qué más te hace falta? Don Raúl, Don Hipólito, Don Lisandro, Don Arturo, Mosconi y Sabio, Mansi, Discépoli del Carril, San Martín, Dorrego y Belgrano, Martí, Getulio y el Che. Con los necesitados, los excluidos, los marginados. Mirta. Y lo que dice la gente nos junta. Y eso nos debe enorgullecer. En lo personal yo no vi nada mejor en mis 58 años que lo que han logrado un poquito Ilia, otro poco Alfonsín, otro Rodríguez, aunque te parezca mentira, y Duhalde, y mucho los Kirchner, a su modo, para el beneficio de mucha gente. Y tengo derecho a decirlo, por ahora, A la sabiduría de los pueblos la dejo aparte.
Respeto a la justicia, aunque sospeche de algunos miembros del elenco, y confío en muy poquitos medios y periodistas. La verdad no está en ningún lado. Pero si tiene cola, 4 patas y ladra, es un perro. Mi verdad, la mía, es esta.